todos los que nos escuchan de nuevo y ahora en este 2025 a estas reuniones de la comunidad, ahora en un lugar especial, en mi casa, en la casa también de Charlie, y en la casa de todos ustedes, si nos traen algún proyecto para poderlo desarrollar aquí en Maes. Solo si traen un proyecto, no nos queremos ver Solo si traen un pasto. Los headquarters de Mate. Y en esta ocasión estamos de nuevo con Jonathan, Juan, Charlie, Diana, y tenemos ahora dos invitadas. Una invitada que ya había venido en una ocasión, ¿verdad, Charlie? Preséntala. Así es, pues ella es diseñadora de interiores. ¿Cuál es tu nombre? Lilian. Diana ahora trae una invitada, Muy también, querida. A ver, preséntala, pero con flores. y Con todo. el cariño. Claro que sí, con mucho cariño, desde nuestros muchos años de amistad. Estudiamos juntas en la universidad, también es arquitecta. Actualmente se está desarrollando como arquitecta de costos y presupuestos. Y pues es Adriana. Hola. Bravo, bravo. Y si El editor, aquí van a aparecer aplausos. Fuegos artificiales de fondo. Sí, claro. Y si aún no se han ido y siguen viendo este video y les compartieron por primera vez estos podcasts y no saben qué es la comunidad BIM, la comunidad BIM es un espacio en donde arquitectos, ingenieros, constructores pueden venir a platicar, a charlar de temas de arquitectura, ingeniería y construcción, poder colaborar, poder conocer amigos, tener contactos, poder tener clientes. Así que este es un espacio para todos los que deseen aprender y pues bienvenidos a todos los que estamos ahora aquí reunidos en esta mesa. El con un primero tema- de 2005, el de 2025. Y cuando nada podía mal ir salir. No, hace ratito también dije Mate arquitecto. Y creo que a todos nos pasa cuando dicen, bueno, ya empezó el 2025, todo va a salir bien, empiezan con su agenda y ponen 2024. Sí. Primero de enero Primero de 2024. Y ahora el tema es muy importante, precisamente porque está iniciando el año. Creo que todos siempre decimos, cuando vamos a iniciar algo nuevo, no vamos a cometer los errores del proyecto pasado o del año pasado. Y siempre tenemos estos planes de situaciones que decimos, bueno, ahora no lo vamos a repetir, pero siempre sucede que al final decimos, uy, no me voy a poner tan exigente, lo que dije que no iba a volver a repetir, y vamos a pasar por alto estas situaciones, porque sucede mucho, ¿no? Juan, Jonathan, Diana. Bastante. Yo creo que todos los que hemos iniciado un proyecto, en primera es que si no tienes bien sentadas tus bases de cómo iniciar un proyecto, sino que dices, ok, ya mandé la cotización, ya el cliente me dijo que sí. Ay, nunca había llegado hasta este punto. De que el cliente me dijera que sí, que nunca había llegado tan lejos como inicio. Y todos hemos sufrido por ese, yo le llamo el lapsus interruptus del inicio. O sea, de que estás con la mesa, ya tienes la computadora enfrente, ya pusiste tu mouse aquí, y dices, ¿cómo inicio? ¿Qué es lo primero? Es como Mr. Increíble, te pones el antifaz y a trabajar. A trabajar. No, y luego hay ocasiones en las cuales crees que apenas estás iniciando y no, ya firmaste el contrato. Y el inicio realmente fue desde estas etapas previas donde al cliente le empezaste a decir qué era lo que ibas a hacer, Sí. y a qué te estabas enfrentando. Y eso sí, estás en el inicio, porque hay veces de que, córrele porque ya no surge, porque ya estamos por terminar y necesitamos a alguien que nos ayude a salir de este bache. Y eso ya no es iniciar, ya es... Y como lo comentaba Diana, seguramente pasa en proyectos que dices, Uy, no. para el próximo no me va a volver a pasar esto. Déjalo a punto aquí en esta... Me pasa muy seguido con proyectos que ya están como en etapa de, por ejemplo, remodelaciones, que ya están haciendo demoliciones y todo, y yo como de que, uy, no quiero cometer estos errores con el siguiente, y ya vino otro más y ya estoy cometiendo los mismos errores. Sí, ¿De arquitecta ya tiene los planos de demolición? Sí. Claro. Claro. en Google Maps, cómo estaba antes. Sí, ¿de dónde a dónde ¿De demolimos? dónde a dónde? No, y luego pasa que a veces el No, inicio de un proyecto Ya demolimos. puede que dependa de ti, Ujú. puede que dependa mucho del cliente o de tu jefe,
porque muchas veces el jefe toma decisiones que tú dices, ay, ¿por qué decidió tal cosa? ¿Por qué dijo que íbamos a empezar y íbamos a terminar en tal periodo? Y hay situaciones en las cuales eres freelancer y sí puedes decidir y tomar estas acciones, pero en ocasiones te tienes que acatar a lo que tu jefe diga o a lo que se haya decidido y tú no estuviste presente. Suele ser ese jefe que es el que cierra el proyecto, cierra la negociación y ya tengo al equipo trabajando. Ahora. De hecho ya llevan mucho avance y tú en Word, así con la primera letra capital, como cuando Bob Esponja, Esponja está escribiendo. así, 4 horas y solo la primera letra E. Así es. A nosotros nos pasa mucho, por ejemplo, como nosotros traemos una cantidad grande de obras, entonces siempre es de que si entra uno nuevo, no podemos mandarlo a veces a la cola, ¿sabes? Porque también todos los clientes tienen sus tiempos, tienen sus prisas. Como en el ejército, al frente. del campo Ajá, de entonces, batalla. pero es en qué parte carne de cañón. de mi lista de tareas lo pongo. Lo pongo al frente, lo pongo en medio, porque también hay clientes a los que ya tenemos proyectos avanzados y ya quieren que se les entregue. Y justamente el jefe es de que, pues yo le dije que el próximo lunes teníamos ya la propuesta del anteproyecto. Y así como de que, ¿cómo? Te empieza a brincar el ojito, ¿verdad? Ajá. Jefe, pero también tenemos otros 4 proyectos que son para el lunes. Sí, imagínate. Pues ahí vemos. Y luego pasa el de que Siempre llega el alguien jefe es nuevo. así. Llega alguien nuevo, entra a la primera reunión y dice, bueno, pues yo me despido de este proyecto, los voy a dejar con fulanito y el otro güey, ¿qué? Sí, no, pasa mucho eso. Saludos a... Te extrañamos. Vamos a poner un pip. Voy a poner un beat. Bueno, pasa muchísimo y definitivamente esto puede llegar a suceder porque no tenemos protocolos o no tenemos estas definiciones de cómo aceptar un proyecto. Están las políticas de empresa, que las políticas de empresa deberían de tener estos lineamientos. A veces se inicia sin anticipo, porque le crees al cliente o porque necesitas dinero y dices, No hagan eso, Bueno. no le crean, son bien mentirosos. a veces inicia sin contrato y pasa mucho en los que trabajan solos como freelance, que es de palabra. Y creo que aún así ellos tienen que tener un contrato donde se defina el cómo se va a controlar los pagos, los tiempos. Y si hablamos de temas de BIM, que nos interesa muchísimo hablar de temas de BIM Sí. en esta comunidad, está Vean, el... gente, vean la taza de Víctor. ¿Ustedes creen que no les va a interesar hablar de temas de BIM? Es un tema que para hablar de temas de BIM hay requerimientos específicos que se deben de considerar. ¿Por qué? Porque el cliente o la gerencia a la larga que puede ser un cliente tiene características diferentes al cliente común, tiene consideraciones que cree que tú tienes que hacer a la hora de desarrollar un proyecto. Sí, que ya tiene una idea Sí. porque lo vio en TikTok. que vi un video que dice, si tú contratas un arquitecto, Tienes que esto ver es estos todo Lo mínimo lo que te debe. Estos son Todo los es lo 5 que puntos tienes. para encontrar un buen arquitecto. Y definitivamente para proyectos con esta etiqueta BIM hay ciertas características que considerar antes de iniciar un proyecto. Está este documento, el de requerimientos del cliente, los usos BIM, cuáles van a ser los objetivos de los usos, y todo esto debería de estar volcado en un plan de ejecución BIM. Pero yo creo que primero, antes de entrar como a lo específico del BIM, es en qué... ¿Cómo se inicia? Es algo para mí muy sencillo, que es qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que ¿Cómo se quiere recibir. acerca más bien? Porque, a ver, Es ¿quién- que qué es lo que necesita el cliente obtener al final de cuentas. Él necesita El un producto presupuesto, terminado. necesita un costo, necesita un plano, necesita que le hagas todo. O sea, Es que depende ahí- qué es lo que requiere, es en qué vas a enfocar toda la estrategia. Exactamente, pero por ejemplo, a mí me ha tocado clientes que ¿Dónde te no toca? saben ni siquiera lo que quieren. Ellos nomás dicen, yo quiero, No, pero es que no yo necesitan- quiero remodelar sin considerar lo que... Es que es eso, no necesitan tener un conocimiento técnico de qué es lo que quieren. El cliente te puede decir, bueno, pues es que yo no sé nada de esto de construir, pero yo necesito tener una habitación con tal y tal cosa. Ya si se necesitan permisos, si se necesita hacer un previo de estudio de algo, eso yo no lo sé, pero no necesitas saberlo. Tú lo único que necesitas es saber qué es lo que requiere el cliente, y si el cliente necesita un baño bien hecho, pues eso es lo que necesita. Ah, sí, pero por ejemplo, puede llegarte un cliente
que no sabe nada y puede llegar un cliente que dice, no, sí, ya es mi cuarta construcción. Ya sé qué es lo que se requiere, ya sé esto, incluso, pero él ya sabe también cómo te puede facilitar a ti la vida en la cuestión de se ocupa esto y esto. En cambio, el que no sabe nada, a lo mejor tú le dices... Es que es otra su necesidad. Digamos, si no sabes nada, necesitas centrar la idea. Entonces tú necesitas darle propuestas para que centre esa idea. Hay una etapa importante muy previa a aceptar un proyecto y es la prospección. En algún momento alguien te va a hablar, como lo decía Juan hace un momento, te va a citar en algún café, en tu oficina, en su oficina. Aquí. Y tendrás una charla y en esa charla empezarás a identificar lo que está comentando Charlie. Sabe qué es lo que quiere, y si no sabe qué es lo que quiere, ahora sí tienes que iniciar tu proyecto explicándole qué es lo que orientando a lo así que es. quiere. O dándole las propuestas para que vaya teniendo una idea de qué es lo que quiere. Pero esto lo ves desde la prospección. Todo lo contrario es que cuando en la prospección se te acerque alguien que digas, no, tiene un colmillazo y me va a proponer y me va a llevar a un punto en el cual se va a convertir en una elección lineola, le llaman, donde es ventajoso el contrato que se tiene. Sí. Y puede pasar, pero para pero eso puede pasar hasta con el que no sabe nada del tema. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que solamente ve desde su punto de vista las cosas, y si ese punto de vista es todos me chingan, pues va a estar buscando de qué manera te lo vas a chingar, aunque no lo estés haciendo. Entonces eso depende también mucho de la perspectiva de la persona. Entonces puede que alguien que no sepa nada, nunca ha hecho nada de construcción, pues te pida que le haga su casa y al rato esté bien preocupado porque te lo estás jodiendo con un montón de dinero porque no sabe todo lo que se está gastando. Sí, que trae como ese chip ya por default de, no, es que siempre me van a fregar. Por algo me van a fregar o me van a sobrecobrar por esto. Y empiezas a tener problemas porque no hiciste un contrato de, oye, es que ¿cómo me estás cobrando esto? O ya no me está gustando cómo lo estás tratando, o es que tú haces todo y no me dices cómo se hace, y bueno, pues es que no sabía que querías hacerlo, no me dijiste. Entonces ya aceptando un contrato, pues te evitas muchos de esos problemas, o si existen problemas, tienes también la facilidad de cómo llevar las cosas de la mejor manera, y si en algún momento se tiene que deslindar del proyecto, también dejarlo de la mejor manera. Sí, porque por ejemplo, como comentaba Vic hace un momento, la primera entrevista, a mi parecer, ya cuenta como parte del proyecto. Sí. Porque es ahí donde, por ejemplo, a mí me han tocado clientes que no son ni arquitectos, ni diseñadores industriales, ni diseñadores de interiores, nada. O sea, que él es abogado y él sabe que el término del precedente es lo más antiguo en leyes, ¿no? Uh-huh. Entonces tú llegas y le dices, pues mira, ¿qué te parece? Porque te dice, oye, quiero construir mi casa, pero primero quiero el proyecto. Y el cliente no sabe en realidad qué es el proyecto. Uh-huh. Y tú tienes en la primera entrevista que decirle, ok, mira, en los proyectos hay proyecto arquitectónico, proyecto ejecutivo, ¿sí? Que este sirve para esto, este sirve para esto otro. Esto sirve para esto, esto sirve para esto, esto tiene un costo y esto tiene otro costo. ¿Qué es lo que tú necesitas? Y ya es cuando ahí te dice, no, pues es que mira, yo quiero contratar a mi cuñado don Felipe. Él es bien bueno construyendo. El maestro. El maestrazo, que nada en contra de los constructores, de verdad hay buenísimos, mis respetos, que nos ponen ahí un baile. Entonces cuando ahí tú le dices, tu mejor opción en ese caso es un proyecto ejecutivo, donde viene de A a Z todo lo que va a ocupar ese constructor, ir llevándolo, que no te va a hablar el día lunes, oiga, ¿de qué tamaño las ventanas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo está especificado en el plano. Entonces, yo sí creo que ahí empieza el proyecto, pero ahí no empieza tu trabajo. Yo creo que esas son como las primeras citas cuando estás saliendo con alguien, donde, ¿y tú qué quieres para? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Qué signo eres? ¿A qué hora naciste? ¿Virgo ascendente o Virgo descendente? Güey, nunca le creas un Géminis. Pero definitivamente... Fíjate que yo creo que el trabajo sí empieza desde ahí. Yo creo que el trabajo empieza desde ahí porque es una de las partes más importantes en cómo estás captando el cliente. Y cómo...
Yo siempre pienso que si alguien va a contratar a un arquitecto, porque para empezar a veces tienen muy mala manera de ver a los arquitectos, justamente que siempre dicen, es que si contrato a un arquitecto me va a robar, mejor me voy con el maestro y pido el proyecto por aparte con un arquitecto y que construya el maestro, ¿no? Pero siento que si sabes captar bien a tu cliente desde las primeras entrevistas, justamente de comprender lo que necesita, que es lo que tú decías, y entablar como que ese lazo de confianza con el cliente, siento que el trabajo empieza desde ahí, porque entonces dice, confío en él. Ay, venga, chico. Ajá. Sí, si lo sabes captar, si sabes esas de que, a ver, la entrevista, ¿y qué necesitas? Y le explicas las cosas básicas para que te las entienda justamente. Y si la persona se sintió cómoda contigo, es muy probable que te contrate. Entonces, yo siento que el trabajo importante está ahí porque es conseguir el cliente y entenderlo. Entonces, De hecho, hay el habilidades. paso, tener la confianza del cliente. Primer paso para iniciar un proyecto, tener confianza en él. Aquí van a estar apareciendo. Vamos a estarlas enumerando. Y poder desarrollar habilidades para poder tener una empatía con el cliente, porque eso es importantísimo. Definitivamente, si llegas a conectar con el cliente, si le van al mismo equipo, si tienen las mismas... Lo mínimo Afinidades. lo mínimo que puedas encontrar para hacer un lazo con el cliente. Así es. A mí me Así, toca ya cargando trabajar al mucho bebé con del este tipo de cliente. clientes. Aquí con Los el bebé planos. del cliente. Los planos así de, ya casi está el bebé. Es que quieras o no, sí, porque luego esos son los clientes que también te recomiendan. Sí. Es de que no, mira, necesitas hacer tanto. Ella me trabajó y fíjate Sí, no que necesitas decirle nada. Él te va a sacar él solito te... todo. Ajá. Y te tienen la confianza de, ¿sabes qué? Con él y sé que o no me está robando o no me está robando tanto. A mí me ha tocado hablar con clientes que son media hora hablar del proyecto y hora y media Hablar de la su familia y sus No, hijos. pero es que es sí, importante claro. escuchar también esa Sí, parte. sí. Porque a la hora de que vas a o ajustar o hacer el diseño, tienes que entender cómo está funcionando la dinámica de la familia para Y resolver los humaniza tu problemas. proyecto. La Claro. verdad es que el proyecto va para... me salió el sol, qué padre. No, Me ya distrajo. lo platicábamos en una edición, ¿no? Por ejemplo, hay diferentes tipos de clientes. Y ahí está el cliente que ni siquiera te citó en el café para hablar del proyecto. Él nomás quería que lo escuchara. Sí, así. Quería un psicólogo, pero Es que no le alcanzó. el Arqui escucha bien y me entiende, cosa que si voy al psicólogo me va a cobrar, pero el Arqui no. Sí. Pero la confianza que, como lo decía Adriana. Como lo comentaba Adriana, la confianza en el cliente yo creo que es el primer paso para iniciar un proyecto. ¿Por qué? Porque después de esa entrevista donde dice, pues vamos trabajando aquí, es cuando ya empiezas a presentar la cotización, ¿no? Las Cotización propuestas. de mis servicios o de mis honorarios, así va. Y en cuanto ya empiezas y que te dice, va arquitecto, me gustó, no te le voy a mover ni un peso, nunca pasa. Nah, no es cierto. Nunca existe. Que es ahí cuando ya llevas trabajo de escritorio y que te tienes que sentar y vuelves a lo mismo, como Bob Esponja, ¿no? Cuando tienes ya la letra capital, la E bien grande, bien dibujadita, estás ahí 4 horas. Pero es lo que yo me refería con tener bien definido qué es lo que quiere recibir el cliente. Sí, Si quiere recibir unos planos, pues tú ya sabes que para llegar a esos planos tienes que tener un recorrido. O sea, si ya sabes cuál es el objeto o el servicio que va a recibir el cliente, pues ya de ahí puedes armar el trayecto. el bunch. Sí. Entonces, quiero un presupuesto, bueno, quizás no necesites tanto el plano, necesitas ir, tomar medidas, revisar qué tanto es lo que vas a hacer y casi con eso empiezas a sacar números. Yo tengo una pregunta para nuestras invitadas. Ustedes que trabajan mucho en proyectos de interiorismo. Cuando un cliente se acerca a ustedes, por ejemplo, digamos que yo soy fulanito de tal, ¿no? Y soy abogado, me está yendo bien. Y quiero, pues, que mi casa en el diseño interior esté impecable. O sea, también le presentan como una cotización del proyecto o van directo como a venderle todo lo que vendrían siendo los elementos internos de la decoración. Por ejemplo, muebles. O sea, la pregunta es,
¿Le cobran el diseño o solamente la ejecución? Ajá, sí, pero no quería que Sí, sonara tan sí. feo. Estás hablando desde Es que hay que la hablar perspectiva de un ajá. constructor. O sea, bueno, en mi caso, donde yo trabajo, su casa también, ustedes saben, sí cobramos el diseño, o sea, Ok. la idea, y aparte cobramos por pues, todo lo que Por la lleva, ejecución. ¿no? Por la ejecución del proyecto, muebles, Sí. todos esos detallitos, por así decirlo. Sí, Y- porque si el cliente vio la sala en... Pinterest. No, básico muebles. Ah, Y ahí cuesta 18,000 pesos. Contigo no le va a costar 18,000 pesos. No, es que más. vi un mueble en el Ikea y quiero uno igualito. Pero siento que mucho de la mano para que acepten tu cotización, o al menos en mi caso, o sea que trabajo como muy de la mano con los clientes, es la parte de tener la confianza y enamorarlos y tú también emocionarte de que te está gustando el proyecto y que estás haciendo algo para ellos. Porque a mí me ha tocado mucho trabajar con clientes que dicen, es que me encanta que te emocione tanto mi proyecto, Que te apasiona. que te apasione, que te guste y que lo hagas, o sea, Que subas historias a las 3 de la mañana cuando estás haciendo el proyecto. Eso me encanta. o sea, esa es la única forma en la que yo siento Que conectas con el cliente. conectar con el cliente ayuda a que no cambien los presupuestos y que acepten de que, oye, mira, sé que querías este mueble, pero mira este otro, madera, no sé, de encino o algo así, mira, le va mejor y no sé, 3 pesos más. Sí. Sí, si tú Y crees estén o como abiertos tú. a- En 3 Ajá, pesos, en 3 Ajá. pesos vas subiendo el presupuesto y ni saben. ajá. Mira, por otros 3, parota. Porque aquí también, y aquí quiero su opinión de todos, a veces esos clientes son los que menos te ponen peros porque ellos están buscando un proyecto llave en mano. De aquí están las Ajá. llaves, ¿sí? Listo, Yo no quiero que me marques el lunes a las 7 de la mañana. quieren de, como- oiga, no llegó Don Juan. Como estos programas de Ham and Hell, de que llegas y ¡wow! Mi casa. Ey, En una semana tu casa construida. Te ponen la La bendita. Wow. Sí. A veces son estos clientes que menos pero te ponen, Ajá. porque por ejemplo cuando trabajas con personas del rubro, ¿sí? Arquitectos, diseñadores, Te te dicen, piden mucha oye, información. pero no, esto La no verdad me es que late, somos está los muy peores caro". clientes nosotros. Sí. Sí, Nosotros Pero mismos está somos bien, los son los peores mejores clientes. retos. Yo Sí, me pero- divierto mucho porque son retos Pero somos chidos. los peores clientes porque justamente creemos que, vaya, por nuestro conocimiento o nuestra manera de ver las cosas, creemos que todos nos van a leer la mente y van a captar nuestra idea. Ujú. Que cuando te presentan una propuesta, tú siendo arquitecto o siendo diseñador, en lugar de que estés abierto a ver cómo lo resolvió o algo, lo primero que hacemos es buscarle peros. Sí. Es Y yo hubiera hecho así. cuestionar Cuestionar. justamente No, el, esto ¿por no qué lo es hiciste así. así? Yo Nos no lo hubiera hecho convertimos de en el esta maestro forma. de ¿no? compu. Es que todos somos expertos. Oigan, hay un tema que creo que no lo tratamos a la hora de la prospección y es precisamente el decidir si hacer un proyecto o no. ¿Qué pasa si el proyecto sobrepasa nuestras... Expectativas. O No. nuestros Los capacidades. Los alcances. Físicas, Ajá. Y... mentales, emocionales, Existen proyectos que no. económicas. ¿Qué pasa cuando un proyecto le decimos que sí o le decimos que no? Creo que es una situación también importante a la hora de decidir cómo iniciamos un proyecto, porque Saber si qué realmente no necesidades podemos, lo que deberíamos de decir es, no puedo en este momento, te la aplazo en 5 meses. Y no sé, a los pero tú- freelance les debe de pasar más, porque tienen un proyecto, están saturados con uno, no tienen un equipo, están solitos. Claro, el equipo va a trabajar en ello. Somos uno. Tenemos a todo el equipo, Trabajando toda en el tu área de proyecto. diseño en ese proyecto. Vas al espejo y tienes que echar. Inclusive, Hoy te vas a desvelar. aunque tengas un equipo, posiblemente el equipo ya está saturado Sí. de trabajo y aún así, con tal de decir De que no se vaya de que el no trabajo. se vayan, le dices que sí. Y creo que ese es un tema también delicado, de que si no puedes, en ese momento Saber poder- decir que no. Ujú. saber decir que no y decirle, si me esperas, adelante. Si no, Sí, es una parte muy ahí está, importante. ahí está Juan, ahí está Jonathan. Y eso yo también lo he visto, digamos, cuando yo inicié la empresa, sí me pasaba mucho en esta curva de aprendizaje de cómo tratar con los clientes.
el de decir que sí, que sí, que sí, te empezaba a saturar. Entonces empiezas con el tiempo a entender que primero tienes tipos de clientes, no todos son tus clientes. Hay clientes que dices, no, pues tú necesitas un albañil, no necesitas alguien que te diseñe. ¿Por qué? Porque no tienes el presupuesto, porque no quieres que hagamos plano ni nada, quieres una servilleta para que me vayas diciendo cómo, o sea, tus necesidades no son las que yo te puedo ofrecer, o sí te las puedo ofrecer, pero pues no vale la pena que yo ¿Qué me dinero dedique. no vale? Te van a decir. Ajá, no es que no valga No, el dinero, pero sino mejor- que le dedicas demasiado tiempo a algo que no te va O no se resultar ajustan tus honorarios a a lo su que él presupuesto, traía o sea, presupuestado, no, ¿sí? simplemente no todos son tus clientes. Ya desde que llegas y güey, va a ser tanto y pelan los ojos y dices, bueno, y esta es la primera etapa, yo creo que pues, para las siguientes no te va a gustar mucho los precios. Entonces, sí, también en cuestión de las capacidades, tienes que saber qué tantos proyectos puedes hacer al mismo tiempo, qué tanta capacidad tienes de ciertos temas, porque a mí también me pasaba, yo soy una de las personas que le gusta saber de todo. Entonces, yo tengo el conocimiento un poco de todo y de repente me quería aventar cosas que no me correspondían. Digo, pues sí las puedo hacer, pero me va a llevar más tiempo, me va a llevar 5 veces más tiempo que alguien que se dedica directamente a eso. Entonces, también cosa de saber a quién subcontratar también. Oye, ¿sabes qué? No lo voy a hacer yo directamente, vamos a subcontratar a alguien, pero yo te lo superviso. Yo reviso que lo que te vayan a entregar vaya a estar correcto, que nos vaya a funcionar. Entonces, o yo te recomiendo directamente a alguien que sé que sabe trabajar bien. Sí, o no ser consciente de las habilidades técnicas que tiene que tener el equipo y llega, no sé, seguramente le pasa a directivos que son un poco más grandes, que llegan y dicen, pues tú eres chavo, aprende. A mí no me ha pasado eso hasta eso. El- Tú le mueves a eso de los... No eres chavo, ¿qué tienes? 20 y tantos, ¿no? Aprende. Y para ti es fácil aprender, ¿no? En YouTube. Tienes eso del Udemy. Cuestan 39 pesos los cursos. Ahora, creo que si ya se tuvo la primera, segunda reunión con el cliente, ya hay una prospección, ya identificaste al cliente, hiciste una cotización, después hablaremos del tema de presupuestos, que sería interesante poderlo hablar contigo, pero ya no lo aceptaron. Vamos a iniciar el proyecto. Creo que lo mejor que se puede tener en cualquier organización es un protocolo de cómo iniciar las cosas, Procesos. dónde guardar, tener procesos, flujos de trabajo bien definidos, y creo que en la mayor parte de los casos no existen. No Entonces, existen y Sería hacer siempre... entender primero al cliente. No, este ya No, es un interno, proceso interno. algo interno. El cliente ya te lo aceptó, el cliente ya dijo, va, adelante. El cliente a lo mucho lo que llega a ver es el cronograma y él sabe en qué momento tú decidiste y sugeriste que vas a hacer las entregas. Pero creo que es bien importante poder definir flujos de trabajo, poder definir roles y responsabilidades de quién va a hacer qué cosa, porque de lo contrario pasa lo que decíamos a un principio de esta charla. Dices, bueno, tal vez en este proyecto no me salieron las cosas como las propuse, en el siguiente lo vuelvo a hacer. Y llega a ver Tip situaciones- rápido para que sí funcione para el siguiente, anótalo en un listado de puntos. Porque si no lo anotas, no te vas a acordar en el momento en el que arranques otro proyecto. Sí, está como de nunca voy a volver a empezar un proyecto si no tengo el levantamiento topográfico. Ujú. Es lo primero que decir, hacemos. después lo ajusto. Es lo Después lo primero que ajusto. hacemos. Más grande el terreno. ¿Sí? ¿Qué tiene? Solo son 5 centímetros. No, a nosotros nos pasa mucho eso justamente por la carga de trabajo que tenemos y la cantidad de clientes. Como pues es construcción industrial, de repente es como de que, pues, 14 horas. hazte, pues ya, a mí me pasan el proyecto de las bodegas y no me pasan curvas de nivel, no me pasan nada. Entonces nos ha pasado un par de veces que, oye, ¿por qué este presupuesto no trae, no sé, muro de contención? Porque en el proyecto a mí no me dijeron, ni me dijeron cómo estaba el terreno, ni qué niveles, ni que teníamos que rellenar, y menos que teníamos que meter muros de contención. El sótano. Sí, o sea, sí, súper importante. Y siempre es de que, pues, bueno, hacemos el proyecto y ya cuando tengamos el topográfico vemos si rellenamos o si quitamos.
pero nunca pensamos en que todo eso es dinero. Sí. Ese, No, y es mucho dinero. Y es mucho dinero. Sí, es un esa impacto clásica grande. mentalidad cuando estás en el proyecto de, en obra lo arreglamos. Ay, no. No. Ya. Odio Enter. eso. El Pésimo, diablo. pésimo. Y nosotros sí tenemos, Aprobado por Chayanne. tristemente, Y le mandas el sticker aprobado por Chayanne. Es que por querer ahorrarte como Tiempo. procesos, no te das cuenta que más adelante te vas a dar una chinga de más trabajo. Porque ya me tocó estar en justo estoy en un proyecto que la casa ya se está construyendo y hay muchas cosas que decidieron de, no, lo vamos a resolver. Y ahora es como de que me estoy atrasando mucho porque no se resuelve. porque en no obra. se resolvió en obra, o sea, se tiene que resolver desde gabinete. Sí. Digo, hay cosas que tal vez sí puedes, Pero mínima. sí, No, es cosas que- mínimas, detalles de que en obra Mucha lo voy a plata. resolver. No. A ver, espérame. Sí. Pero el resolverlo en obra es lo mismo que le digas al albañil hazlo y le das una servilleta. El albañil te va a saber hacer las cosas en obra. Sí. Pero cómo queden al final de cuentas, pues Ya, es un desmadre. sí, claro. O sea, es Te una puede cambiar mexicanada toda la hecha a una visión casa. del proyecto. ¿Cómo? Te puede cambiar toda la visión del proyecto. Sí, o que directamente no salga como tú lo pensabas. O sea, porque tomas muchas decisiones en obra quizás para ahorrar tiempo o ahorrar dinero. Ujú. Y al final de cuentas eso repercute en cómo se va a ver, que es lo que digo, se convierte en un proyecto mexicanada, porque es una mexicanada tras otra. Y de repente, cuando vas a hacer remodelaciones o vas a hacer, pues ya no está todo ordenadito. Súper De repente, invisible. ajá, de repente, no cuadran cuadran los planos que entregas. no, déjate de eso, Para pasas nada. por tubos cada ratito así de, pones un clavo y, ¿qué hace un tubo aquí? O sea, ¿por qué Sí. está pasando en este lugar? Este muro iba 5 El otro metros día me allá. pasó. O sea, Ajá, sí, sí, sí o pasa. sea, de que se puede, todo se puede solucionar en obra. No, pero me refiero a detalles como que tal vez en, no sé, algo en el terreno no previsto o justamente lo de los alineamientos que de repente tal vez a nosotros nos pasa mucho porque trabajamos con reglamentos de parques que como también los parques a veces no Tienen están un bien internet. definidos, Ujú. es de que ya estás construyendo y ay, fíjate que cambiamos. Pero es que eso no te lo pueden hacer, o sea, tú empezaste. Al final no te lo cerraste- pueden hacer, pero pues lo hacen porque también no tienen de otra, ¿no? Es que digamos, legalmente, Entonces- legalmente tú arrancas y cuando cierras un proyecto que dices ya me lo aprobó el parque, es porque ya si cambia el reglamento de ahí en adelante no te lo puedo aplicar. Claro, pero pasa. Pero ¿qué tal que no consideraste del reglamento? Ah, bueno, Ajá. ahí es otra. Algo- Ahí es otra. ahí ya Esa es otra. Y creo que Algo si se te empezamos, fue. creo que si empezamos a identificar qué puntos no se te deben de pasar a la hora de iniciar un proyecto es Leer el Fundamentación. reglamento. consideraciones de reglamentos o normativas. Altura máxima, municipales, construcción máxima, retranqueos. Restricciones. restricciones frontales, laterales y Las posteriores, restricciones, por favor. Sí. que hay reglamento a veces de condominio. Entonces, aparte del reglamento que ya te sabes, pues tienes que revisar el Agregarle reglamento ese, interno. claro. ¿No les ha pasado que empiezan un proyecto y pues le preguntaron al cliente, pero no tan a detalle, de cuánto dinero tenía para hacer su proyecto? Y él empieza a proponer, el proyecto empieza a crecer y después dice, no, es que Ya no me alcanza. no me va a ajustar para hacer eso. Sí, que no te lo quieren decir porque, pues, digamos, yo también a veces me llego planteando eso directamente desde el principio. De, a ver, ¿qué quieres hacer? No, esto y esto. Bueno, necesitas saber qué presupuesto es el que vas a requerir para hacerlo. ¿Por qué? Porque si no tienes suficiente, podemos hacerlo en etapas. O sea, que al final de cuentas sí vaya a quedar como lo quieres, pero empecemos con una zona. Y lo terminas al 100% esa zona y ya que tengas para la siguiente, ya te vas. O hacemos lo que se pueda con lo que tienes. Sí. Pero sí es importante porque si dejas las cosas a medias, pues ni lo puedes utilizar o es hasta peligroso a veces utilizarlo. O tienes una bodega que no tiene nada de servicios. Ay, vamos a pasar a mi cuarto nomás. Ignoren la trave que está ahí en el piso. que era el almacén, ¿verdad? Y se quedó así porque ya ni siquiera tuviste para pagarles a los albañiles de que te lo movieran de lugar. El otro día decía un amigo, es arquitectura progresiva. No, arquitectura brutalista. Porque no se alcanzó para Es que tú no orientar, entiendes de arte y- moderno. Es que tú no entiendes la arquitectura brutalista. Son mis ladrillos puestos. Es que me cuesta entender cómo es que la gente no entiende la vibra. Y estamos hablando del cliente como el cliente Jamás, final. jamás. Pero definitivamente nosotros, todos estamos en la disciplina o de diseño de interiores o de arquitectura, pero también
colaboramos con otras disciplinas y Muchísimas. y se vuelven hasta cierto punto nuestros clientes, porque también les damos información y tenemos acuerdos y colaboraciones, y entre ellos también podemos tener situaciones que desde el principio no se acuerdan de formas adecuadas. Pasa. Pero es lo que hablábamos en el proceso de planeación en otro podcast. O sea, tú tienes tu planeación y tu desarrollo de esa planeación. No cuando inicias con la planeación se queda tal cual como la pensaste desde un principio, tienes que desarrollarla. Entonces, también en nuestros acuerdos tú vas desarrollando hasta el contrato. De que, ¿sabes qué? Al principio creíamos que iba a ser de esta forma y lo contemplamos así, pero ya vimos que no fue así, tenemos que hacer un ajuste en este punto. Y actualizas el documento y lo vuelves a firmar y se hace inválido el anterior y arranca el nuevo. Si no haces ese desarrollo de acuerdos, pues la verdad es que se vuelve inviable utilizarlo. Así es. Si continuamos, digamos que ya está todo planeado, sabemos quién hace qué cosa, cuáles son nuestros flujos, cuáles son nuestros Tenemos un procedimientos. proceso. Creo que para que todo esto funcione necesariamente necesitamos recursos desarrollados, plantillas, en este caso... Económicos también. Por eso se me hace increíble que la gente trabaje sin anticipo. Que Porque te pasen la necesitas- primera. Sí, o sea, Aparte, los el clientes anticipo- normalmente es, bueno, ¿y cuánto me va a salir? Es lo primero que te preguntan. Ajá. O sea, y aunque no sepas al final cuánto te va a salir, porque digamos, estás en una etapa de diseño, pues obviamente no sabes qué es lo que te va a pedir al final de cuentas, Claro. no puedes definirle un precio final. Puedes dar un aproximado. No, tú le cobras la primera etapa. Tú sabes que te va a cobrar nada más el diseño y cuando terminemos el diseño yo te puedo Vemos. hacer un presupuesto de cuánto te va a salir lo que acordamos. ¿Por qué? Porque pues no sabes si va a tener 20 habitaciones o no va a tener una habitación nada más. Si va a ser un almacén o va a ser una casa. O sea, necesitas definir cosas para saber darle un precio. Entonces, ¿qué es el precio que puedes definirle? Pues la primera etapa. Entonces ya te vas a propuestas de diseño, El precio del proyecto. que sí, que no. Ya una vez que concluyes que dices, ya te quedó como te gustó, va, ok, Ahora ahora sí. sí, vamos a hacer el presupuesto de cómo va a ser la ejecución, ya con lo que ya planteamos y ya centramos. Sin eso, pues no puedes empezar. Entonces, si tú quieres cobrarle todo de un solo jalón, pues no se va a poder. No le vas a decir, bueno, puede ser el paramétrico, el que te dice, no sé, Sí. que CEMIC tiene sus costos por metros aranceles, cuadrados, ajá. sus aranceles. Pues mira, más o menos te va a salir en esto, pero también se tiene que crear un desarrollo de ese presupuesto. Mira, contemplamos que iba a quedar en base a un general. En ese general no sabíamos si ibas a querer tus pisos de mármol. O sea, pues obviamente va a salir más caro con esos Sí. pisos de mármol. Es un precio general. Entonces, si te iba a salir en 1,000,000, pues quizás te va a salir en 1,700,000. ¿Por qué? Porque ya agregamos un montón de materiales que no considerábamos en ese momento. Entonces, quizás lo usamos para poder cobrarte un anticipo y ya ahorita que ya está definido te puedo ajustar ahora sí con base al presupuesto. Tú ya le haces el desglose de todo lo que vas a requerir y ahí sí dice, bueno, pues no me está choreando. Literalmente Aquí ahí está. dice cada cosa lo que le está Dice. costando y por qué está saliendo ese número al final. Y ahí ya haces el replanteo y ya haces ajustes hasta de cobros. ¿Sabes qué? Pues me hace falta tanto del anticipo. Digo que ya para ese entonces pues ya vas en segundo o tercer pago. Yo hablaba de recursos también relacionados al equipo, ya no humano, o al recurso humano, sino al equipo de cómputo, al servidor, al espacio para trabajar, que también es importantísimo. Al servidor para tener a tu persona trabajando, ¿verdad? Sí, lo está revisando mi gerente de proyectos. En el celular acá. Dice que está bien. Dice que vamos bien. Dice que ahí vamos. Y también hablando de recursos, están los software. ¿Qué software vas a utilizar? AutoCAD, ¿no? Yo ya no voy a decir. Uy, luego está el AutoCAD en línea que 200 pesitos al mes. Uy, vámonos. Ya quisiera ver que abres un master plan en el AutoCAD web. No sé, Es- aún no me ha tocado hacerlo. O sea, de esos planos que traen Sí, super sí. referencias. Que claro, para abrirlo en AutoCAD web lo tienes que haber guardado En una Autodesk nube. Drive. Sí. Sí. Que está así todo referenciado. Y es ese CAD que abres y aunque tu computadora tiene 64 GB de RAM, lo mueves y es. Porque tu internet no está rápido. No. O sea, ese archivo que, aunque lo tengas en local, Ah, tú dices de que ese archivo está tan que- pesado que tú lo mueves y, o sea, de que hasta tarda en responder de
que hace el brinquito, no sé si les ha pasado. Sí, sí, sí. Ahora imagínate llevar esa clase de proyectos a AutoCAD web. Pues lo tienen que tener resuelto de alguna forma, porque mucha gente trabaja de esa forma y pues si estás ofreciendo ya el servicio online, pues tiene que haber una forma de hacerlo. Autodesk. Urge Revit web. No, Revit vete. web. Urge, por favor, pónganse las pilas. Y los queremos aquí, Autodesk. Venga. Aquí vamos a poner un loguito de Autodesk. Reservado. Hablando de recursos, también hay archivos que se tienen que desarrollar. Archivos ya sea para exportar un presupuesto y que tenga un formato en específico, ya sea un archivo como una familia o template de SketchUp, de Revit, de AutoCAD, porque la mayoría de las veces son recursos que se pulen y nunca terminan de estar bien, y la realidad es que lo ideal es que estuviesen lo más que tuvieran un punto en el cual te pudieran servir mínimo para desarrollar un proyecto conceptual y que tengas todas las herramientas ahí, que no tengas que estarlas desarrollando en el momento, porque también eso te va a hacer perder muchísimo tiempo y el tenerlas desarrolladas te hace más eficiente. Pero pues también puedes dedicarle un tiempo a desarrollar, o sea, Por ejemplo, destinarle un tiempo a desarrollar ciertas herramientas. Digamos, nosotros Dynamo nos sirve mucho a hacer de repente cosas que nos van a ayudar en ese momento, entonces también dedicarle un tiempo o destinarle un tiempo a ese arranque de herramientas que vas a necesitar para el proyecto. Sí. Ustedes ya tienen algo muy desarrollado, pero por ejemplo yo llego a hablar con el tema de ocupo una luminaria, déjala, busco en internet, que es lo peor que podrías hacer, pero lo terminas haciendo porque necesitas colocar una luminaria y no te vas a poner a hacer esa luminaria. Empiezas a buscar una puerta porque necesitas una puerta, no tienes el tiempo o las habilidades para poderla desarrollar, y terminas colocando cosas que no hiciste tú, que no puedes controlar al 100%, y eso sí o sí empieza a Y mermar. que todavía viene en China, ¿verdad? Las familias que vienen ahí con... Sí, los parámetros, sí. Y tú, Ahí dice, ponle que sí. déjalo, lo cliqueo. Y cambia toda la familia. Hablando de Descliquear. parámetros, precisamente, y como lo comentas, Juan, no sé si tú ya tienes bien desarrollados tus parámetros compartidos en temas del desarrollo de proyectos en Revit. Sí, tenemos mucho que hemos desarrollado, pero por ejemplo, yo ya lo tengo como un archivito de un PDF que le mando a alguien, porque yo trabajo mucho con todavía estudiantes, con gente, poniéndolo en referencia, mis chicos que trabajan conmigo de proyectos son mucho flotante. Entonces les mando un PDF y ahí ven, ok, paso 1, darle un código de proyecto, porque yo me baso todo por códigos de proyectos. Entonces ahí en el archivito dice, ok, el primer número del código del proyecto es el año en el que se está haciendo, las dos, por ejemplo 25. Yo tengo proyectos en el servidor que dicen 21.0 tal, y es que ya sé que es del año 21, del mes, por lo general mis códigos de proyecto es año, mes en el que se está ejecutando y el consecutivo del año del consecutivo del proyecto que llevamos en el mes. Hay veces que, por ejemplo, si ustedes ven, pues no sé, nomás tuve 4 proyectos en el mes y por eso nomás llega hasta el 4. Pero hay proyectos pequeños donde, por ejemplo, a veces aventamos un consecutivo 17, un consecutivo 18, que en el mes tuvimos 18 proyectos pequeños, pero tuvimos 18 proyectos. Entonces, eso es lo primero, y después ya les tengo como renombrar lo que vamos a hacer. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando uno de entorno urbano, entonces le pusimos el nombre del proyecto, Vialidad Moctezuma, ¿sí? Y guión la especificación de lo que estamos haciendo, arquitectónico, estructural, paisajismo, MEP, etc. Entonces, así, cuando yo me voy a mi carpeta de modelos, ya todo está organizado. El código del proyecto, el nombre del proyecto, arquitectónico, MEP, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque yo trabajo mucho un modelo de coordinación donde meto todo, porque hay veces que, por ejemplo, mi lab no puede abrir uno de entorno urbano. ¿Por qué? Porque pues es una lab, no deja de ser una lab, siempre va a estar limitada. Y como casi todo lo que trabajamos, lo trabajamos en un servidor choncho, ahí sí se puede editar. Pero en la lab es de que, o sí te lo abre, pero Sí, se tarda mucho. Pues de lo que hemos hablado,
Ese es un procedimiento. Claro, Entonces un creo proceso. que una buena práctica es un procedimiento de codificación. De codificación de la información, de, por ejemplo, yo siempre les pido que cuando hay un proyecto nuevo, mapeen las carpetas. O sea, ahí en el PDF viene la carpeta, por ejemplo, del proyecto, que lleva el código del proyecto y el nombre del proyecto. Y tenemos una para planos, una para modelos, tenemos una hasta para facturas, y empieza así: 01 modelo, 02 planos, 03 tenemos una de entregables que le hacemos llegar al cliente. Por ahí, por ejemplo, ahí normalmente ponemos la presentación, los renders, todo lo que vamos entregando al cliente, ahí lo aventamos. Pero los planos, que pueden ser internos o externos, están sí o sí en la carpeta de planos. Y acabas de decir otra cosa bien importante, estructura de carpetas. No sé si han estado en sitios donde no logran definirla y va cambiando y dicen, no, ahora esta sí es la buena. Oye, ¿dónde dejaste tal cosa? Y creo que sí, o sea, todo para poder iniciar un proyecto es definir un muy buen procedimiento, pero hay que invertirle tiempo en eso. Sí. Y lo que decíamos al principio, bueno, lo que decía al principio, son ese tipo de detallitos que siempre dices, para la otra sí lo voy a definir, para la otra sí no se lo los haces. voy a explicar, para la otra sí me voy a fijar que realmente los que están participando en este proyecto estén utilizando de forma adecuada las carpetas, pero no pasa, es complejo. Pareciera que debería de existir alguien en empresas más grandes que su única función es Se ordenar los archivos. el control de calidad Sí. de la documentación. Efectivamente. Porque tenemos control de calidad en obra, pero no tenemos control de calidad muchas veces Interno. en oficina. Entonces es un rollo. Por ejemplo, nosotros que somos varios departamentos, es un rollo de repente que es que le hicieron correcto. A mí me pasa muchísimo que estoy trabajando en un presupuesto y llega el de proyectos y me dice, ¿qué estás haciendo? No, ¿qué tal nave? Ni lo hagas, estoy cambiando el proyecto. Entonces es doble trabajo a veces. Yo a los gringos les aprendí un sistema que tiene unas siglas, creo que es MAPA. Es básicamente que en cada proyecto se le integran esas 4 carpetas. M es la primera como de main, como la principal, la carpeta principal. A es de admin, de administración. P es de projects y M de otra. Creo que es, bueno, algo así. Pero también hay una 100% de management, o sea, de temas de gestión del proyecto, o sea, donde van a ir que los GANs de construcción, que el GAN de presupuestos, el GAN de calidad, el GAN de gestión de recursos personales, y también el GAN de gestión de recursos de dinero por persona, ¿sí? Porque cada proyecto que yo hacíamos, por ejemplo, yo me metía a la nube que tenían ellos, que ahí siempre se me hizo raro. Ellos trabajaban mucho con Dropbox, un Dropbox como Nosotros Plus. trabajamos con Dropbox. ¿Ustedes también trabajan con Dropbox? Cada departamento tiene Y su no Dropbox. tienen esa de, ya vamos a cambiar de nube. ¿Le sigue funcionando? Sí, nos sigue funcionando y cada departamento tiene su Su carpeta en el carpeta. Dropbox. Yo la verdad casi no lo utilizo, pero sé que, por ejemplo, cada que pido un proyecto, es que está en el Dropbox, déjalo, descargo y te lo envío. Así. Es que, ¿sabes qué? Creo que como fue todavía antes que Google Drive. Sí. No, fue después, pero fue el que hizo más fue publicidad. antes. Como lo decíamos al principio, Yo fue sí el fue que... antes. Según yo sí fue No, antes. no, fue Yo- después. yo en Yo lo llegué a 2008 hacer ya lo cuando trabajaba. recién arrancó y no estaba. Cuando yo estaba. Sí, Pero no, mira. no es por decir que estoy viejo, pero. A mí esta rodilla no me dolía. Es más, fue antes SkyDrive. Ajá. Ah, wow. Del OneDrive antes se llamaba Sí, SkyDrive. Skyler, no me acordaba de eso. Ah, es cierto, sí es cierto. Y antes fue Messenger. Pero, pero Pasamos por fue Messenger. el que daba más publicidad. De hecho, si le Fue el compartías... más famosito, Sí, 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 fue el más Se famosito. aventaban 15 Y fue el gigas, primero algo que así. empezó a decir, pueden abrir los dos un archivo de Word y empezar Y a- trabajar y los dos trabajar en conjunto. Yo la único para lo que yo lo utilizo es para hacer mis respaldos. Ahí, o sea, ahí subo toda mi información, no sé, una vez a la semana por X o Y situación que pueda presentarse. Pero sí, nosotros todavía utilizamos el Dropbox. En esa empresa donde yo gestionaba proyectos en Estados Unidos, era un Dropbox y yo decía, pero Dropbox solamente te da como que 1 terabyte. Yo veía la gestión del espacio que le quedaba. Creo que por personal nos daban
O sea, por cada persona nos daban 2 terabytes. O sea, yo jamás los iba a llenar. Pero la ventaja es que, o sea, te permitía trabajar, por ejemplo, en esa, creo que trabajamos en CAD. Había cosas que se guardaban en Dropbox y haz de cuenta que tú solamente abrías como un escritorio remoto para poder entrar al proyecto. ¿Por qué? Porque como muchos trabajábamos desde muchas partes del mundo, eso es algo que maneja mucho también algunas empresas, el tema de la sanidad de datos, que no le comparten. Ahí te va el DWG por WhatsApp. No, Sí. es... Ahí está en el 100% Dropbox. tiene que estar en el Dropbox, tú no te lo puedes descargar porque yo recuerdo que estaba deshabilitado descargarlo. También una muy buena práctica con referencia a eso es con los clientes, mandarles la información por correo para tener un respaldo. Sí. Porque al rato, no, es que no me mandaste, no, sí, yo te lo mandé desde cuándo y que sabe que, a ver, ahí está el correo, vuelves a descargar el archivo, ¿ya ves? O sea, sí me mandaste un archivo, pero no era el que estás diciendo. Y ahí queda, en el correo o en el Drops, ahí está. Sí, y ya, pues si a alguien se le pasó y no fue, pues ahora sí que, pues, a ver, mijo. Las consecuencias. Y fíjate, Vic, tú hablabas algo importante, por ejemplo, también al principio hay que aclarar que no nos casamos con Revit. Por ejemplo, yo, si el día de mañana me dicen, Ah, oye, pero si me pide matrimonio. ajá, Ah, ¿no? yo como el meme de Homero Simpson, Con su vestido. acepto. Sí, es más, si ahorita viene Autodesk y me dice, te vamos a pagar para que ya no vengas a estos podcasts, venga, aquí está el dinero, yo necesito ahorita. Algo que comentabas, por ejemplo, la designación del software en el que vas a trabajar. No estamos casados de que, solo trabajo con Revit, porque a lo mejor vas a hacer, no sé, que tu tío te pide, oye, mijo, quiero hacer un cuarto. Está bien, pues, a lo mejor si dices, bueno, creo que sí lo hago con Revit, pero por ejemplo, hay veces que nomás él quiere un dibujito, ¿sí? Hazme un Sí. dibujito de esos que haces. Ajá, y te pasan los planos que si tenía los archivos originales en DWG, dices, ay, lo paso a Revit, convierto todo en DWG en un Revit, déjaselo hago aquí en AutoCAD y ya nomás se lo mando A mano. a imprimir. Saca su respirador. No, bueno, Al la principio- servilleta. Cuando vas a trabajar en un proyecto, tienes que definir eso bien con el cliente, porque el otro día nos pasó, ¿no? Nosotros hicimos todo el proyecto en Revit. Oye, ¿y en qué momento me pasan los DWG? Espérate. En la cotización te comentamos que íbamos a trabajar en BIM, con metodología BIM, con lo tanto. Sí, que fue lo que tú me pediste. Sí, pero yo quiero en DWG. Y le digo, no, es que en la cotización dice que nuestros entregables van a ser PDFs que sacamos del modelo. Sí, ok, pero ¿y cómo le hago yo para editarlos? Y ya le mandé un archivito que es en los términos y condiciones de la cotización, dice que nosotros como empresa somos dueños de los editables, basados en este criterio del INPI que dice que los modelos digitales son de tu Propiedad. autoría, propiedad, etc. Me dijo, oye, y si quiero que me pases los editables, ya les mandé una cotización Te lo de lo vendo. que cuestan Ajá, claro. los editables. Oye, pero y si nada más quiero modificar los planos en DWG. Agarré, los aventé todos a un convertidor de PDF a DWG y se los mandé. ¿Estos te sirven? Y ya los abrió y como a los 2 días me contesta, sí, estaban perfectos, era lo que yo necesitaba para estar haciendo esquemas. Pues sí, es que a veces lo que necesitan es sacar áreas. Sí, sacar- porque yo sabía que no me iba a pagar 60, 80 mil pesos por los editables, que fue lo que le mandé la cotización. ¿Por qué lo hice así? A lo mejor estaba un poquito caro. Porque cuando yo me quedo con el editable, aseguro que la información de mi plantilla no anda rodando. ¿Sí? No, y que no se va a modificar En mal uso en mal uso. o en buen uso. Y de hecho acabas de decir algo muy importante y si retomamos todo lo que hemos hablado de qué tenemos que hacer para iniciar un buen proyecto, lo decíamos desde la prospección, conocer al cliente, que el cliente nos conozca, saber e identificar qué tanto conoce de lo que le estamos ofreciendo y si no,
buscar cómo hacerle saber qué es lo que le estamos vendiendo. Después, identificar si realmente tenemos las capacidades para poder desarrollar esos proyectos y saber si realmente estamos organizados en cuestión de protocolos, en cuestión de manuales, flujos de trabajo, si tenemos identificado quiénes tienen esos roles y responsabilidades para desarrollar el proyecto. Y posiblemente mientras estés trabajando te preguntas, oye, si le habrá quedado claro al cliente lo que me compró. Déjale, digo. Porque no me puso ningún pero. Nomás me dice, sí, vamos trabajándolo. ¿Se le habrá quedado claro? Sí, Oye, ¿tienes alguna duda? Yo por eso en todos los correos pongo, después de que lo mando, ya está como proyectivo. De antemano, cualquier duda, información, quedo cordialmente a sus órdenes. Bien. De ahí que muchos, digo, a nosotros nos pasa en ciertos proyectos que suelen ser complejos, es envíamelo. No, ven a la oficina y te lo explico. Sí. Porque de lo contrario, tú vas a asumir cosas que yo no estoy diciendo. Tú vas a interpretar el presupuesto a tu conveniencia o a tu gusto, necesidad, con tus capacidades. Y no quiero explicártelo, porque de lo contrario... Vas a creer un montón de cosas que no son. No sé Oye, si les ha pasado, hay una situación ¿por qué me similar. estás cobrando una partida de gestión de recursos de la información? Porque está gestionando el recurso y la información. Ah, ya es guardar aquí los planos. O hubo un cliente que le hicimos una cotización, en esa cotización incluían ingenierías. El proyecto no estaba tan definido para poder las ingenierías Desarrollar las ingenierías. Ajá, sí es un paramétrico y se dijo, cuando Es el proyecto llegue a cierta etapa, se va a ajustar este presupuesto de ingenierías, va a dejar de ser un paramétrico Va a ser real. y se va a hacer algo con una mejor definición y pues tendrás que aceptarlo. Ah, ok. Llegamos a ese punto. Esto cuesta el presupuesto. No, pero ¿por qué subieron tanto? Te dijimos. Te dijimos. Era un Mira, pan. dice el cliente, yo, ¿qué hago? Le dijimos, ¿sabes qué? Si tú quieres conseguir tus ingenierías y hacer tu presupuesto, adelante. Nada más que es, si viene alguien más, no incluye la gestión. ¿La gestión de qué? Pues la gestión de las ingenierías. ¿Tú las vas a gestionar? No, yo no tengo las habilidades. Tienes que pagar a alguien que lo haga. Tienes que pagar a alguien que lo haga. De ahí que ahora en el presupuesto, cuando se incluyen ingenierías, Se incluye una gestión. se incluye una gestión. Cuando antes no la incluíamos. Y esta es una de las cosas que para los próximos proyectos, cuando vamos a iniciar, ahora sí vamos a Voy a decir, agregar una gestión. agrégala, porque si no la agregas se asume que es parte de tu presupuesto y de tus actividades. Y yo ahorita, ¡wow! Consejo No lo había tomado en cuenta. Consejo de la semana, porque no es del día. Consejo de la semana. Aquí va a estar apareciendo, el editor lo va a poner. Entre más cargada esté tu cotización que al cliente le pese leerla, es mejor. Tiene más información. Tiene más información, son más páginas. No les asusta enviar cotizaciones de 4, 5, 6, 7, hasta Claro. 12 páginas. No sé si también les ha pasado a clientes de, es que está bien complejo, házmelo más sencillo. O sea, si quieres. Ok. O sea, si quieres, pero. Te platico lo que dice mejor. Ajá, mejor te lo cuento. O, Le voy a quitar 3 palabras a cada Aplica concepto. la que yo a veces le digo Anexo. al ingeniero de que, ok, me vas a explicar el proyecto estructural. Trata de hacerlo como si se lo hubieras a explicar a un niño de 4 años o un labrador. Porfa. La verdad. Y te voy a poner mucha atención. Y siempre va a aparecer clientes que te van a decir, oye, sí, házmelo más resumido. Resumido, Arqui, no le entendí nada. En español. ¿No tendrá dibujos aquí? Ay, ¿Cómo se va a hacer? ¿No me podrá hacer un dibujito? Y es ahí cuando dices, ay, voy a caer en ese cliché. le voy a Es que hacer hay que un tratar también de dibujito". hacer, depende del cliente, la información digerible a sus conocimientos, porque, y pasa en todas las ramas, a ti te podrán explicar como tú usabas el ejemplo del abogado, y podrá venir el abogado y explicarte chorromil cosas del contrato, y yo como arquitecta no lo voy a entender.
Te va a Porque replicar. para eso él es abogado, nosotros igual. Entonces llegas con el cliente que te está contratando porque tú sabes y le vas a poner todos los términos y conceptos que obviamente no va a entender. Sí hay que hacerlo como que un poquito digerible, pero tampoco es de que, oye, te lo voy a poner en palabras de tercero de primaria para que me entiendas todo. Ahorita estamos proyecto. haciendo una vialidad y la tenemos que presentar ante Cabildo. Y pues Cabildo pueden ser licenciados, diputados. Y estábamos viendo de que en el documento descriptivo dice vialidad con ancho de 21 metros de sección. Me dice otro de los arquis con el que estoy haciendo el proyecto, quítale sección. ¿Por qué? No le van a entender, todos son licenciados. Con el ancho lo entiendo. Ponle ancho y largo. Ok. Ancho Y largo. de la vialidad. Y me dice, ¿sí será bueno manejar vialidad? Y yo, pues una vialidad. Ay, la es una verdad, sí la vialidad. Eso sí lo entiendes conoces el también. término vialidad. Sección como de pastel. ¿verdad? Secciones. ¿En qué sección vemos eso? Sí, pero terminología yo creo que es importante a la hora de redactar un contrato porque también, por ejemplo, ya lo platicamos antes, ¿no? Te puedes encontrar con clientes que pueden ser colmilludos y decir, ya sé dónde le voy a... Ya sé por dónde le voy a... ¿Por dónde le voy a sacar ventaja? Ajá, a cambiarle en el contrato. Oye, pusimos una cláusula en el contrato, la cláusula 12, que dice, toda la gestión del proyecto tiene que ser hecha por ti. Y tú así de, a ver dónde. Ahí sí es cierto. Ay, es cierto. Sí, ¿cuándo voy a la obra? Tú dime, ¿qué día llego? Es muy importante definir tus alcances también. Porque, por ejemplo, nosotros en las ingenierías que nosotros no manejamos, o sea, te hacemos todo lo hidráulico, sanitario, lo que quieras. Pero, por ejemplo, una partida donde siempre manejamos el concepto de gestión es en tierras físicas, en media tensión. En todas esas partidas siempre vas a... ¿Por qué? Porque nosotros vamos a traer a la persona que te va a poner el transformador y te va a hacer toda la gestión. Porque sí es algo que tienes que cobrar, porque si no lo vas a absorber tú. Todo lo que no esté especificado y que no haya justamente esa parte de definir tus alcances, todo eso es algo que en teoría vas a tener que absorber. Que muchas veces lo aprendemos a la mala. Sí. Súper a la mala. Pues la mayoría de las veces lo aprendemos. La a mayoría de los que estamos aquí lo aprendimos a la mala. Si no el 90% de las veces lo aprendemos a la mala. Es Yo poco. creo que esto lo dejaremos para otra charla. Sí. Ya hablamos de cierre de proyecto, pero otro tema interesante sería, perdón, ya hablamos de inicio de proyecto, pero otro tema interesante sería cómo cerramos un proyecto. Sí, Eso es un tema que se va disolviendo en el es- tiempo. Ajá, porque es importantísimo, así como es importante, yo tengo muy marcada esa muletilla de decir importantísimo, es importante que iniciar correctamente un proyecto, pero también es fundamental cerrar correctamente un proyecto, para que el cliente no te hable por WhatsApp 2 años después. Oye, Arki, Hazme una ¿te modificación. acuerdas que quedamos con algo pendiente de hace 2 años que no te busqué? No, y es que desde el inicio también podrías definir el cómo se va a cerrar el proyecto. va a cerrar el proyecto? Definir ¿Qué? dónde acaba mi Pues trabajo. es que es lo vital y lo sano es saber en Cerrar. ocasiones lo que puede pasar para cerrar el proyecto. Y creo que el día de hoy va a ser importante poder terminar con los Consejos. 7 consejos fundamentales para poder iniciar un proyecto. Y que cada uno de ustedes hable de uno de estos consejos importantes para poder iniciar un proyecto. ¿Quién gusta iniciar? A ver, dale. Yo creí que iba a decir, yo mero. No, pues yo mero, ya que. Pues para mí sería muy importante, pues depende, si es obra nueva, ver cuáles son tus alcances y cómo va a ser pues esta parte del PEP, cómo va a ser el trato que tengan con el cliente. Y otra sería revisar toda la documentación. Que te van a, si ya hay algo de antes, revisar toda esa información que esté correcta y que esté en línea. Ok. Yo puedo seguirle. Sí. Y voy a retomar lo de la confianza hace rato porque para mí es bien importante eso. Ir con el cliente, conocer al cliente,
saber qué necesita, entablar no una relación, o sea, hacer un lazo con el cliente. ¿Por qué? Porque a veces... Nos vemos No, porque a veces yo soy muy creyente de que o sea, pues si yo quiero contratar a un arquitecto para hacer algo, puede que no sea el que yo necesito, y no Por eso me contrata. Ajá. No por mis alcances económicos o mis limitantes X o Y, porque a veces simplemente tú le puedes entregar 1000 propuestas y no le va a gustar. ¿Por qué? Porque tal vez tu trabajo no, pues todos los arquitectos tenemos una línea, una forma de diseño, ajá. Entonces puede que no sea yo lo que buscas o lo que te va a gustar, porque claro, te acoplas o algo así. Pero tal vez mi concepto primordial no va con lo que te gusta, ¿no? Entonces es importantísimo conocer al cliente, tener la confianza y entablar como que ese lazo de es la persona para mí, ¿no? Es como lo de puedo ofrecer algo similar a esto. Ajá. Sí, es como lo de la demanda con Mies van der Rohe, que la ganó efectivamente de esa forma. Claro. De que dijo, a mí me pediste un diseño de mis diseños. Sí, yo te pues hice uno de mis diseños y tú me demandaste porque no era lo que tú querías. no te gustó. Ajá, no te gustó, pero pues, o sea, tú contrataste a mí por mis diseños, no por el diseño de alguien Porque más. también como arquitecto puedes poner ese límite. Diseño esto o de este tipo. Sí, pues, Vas a ver. Yo creo que si yo digo un punto sería ¿No le sí gustó? o sí Mi invertir en diseño. desarrollar un protocolo que defina procesos, flujos de trabajo, guías de usuario y cómo utilizar los recursos que están desarrollados en la empresa o en el despacho para poder desarrollar los trabajos o los proyectos. Invertirle tiempo y que sea una mejora continua, sí o sí. Y siempre tenerlo en la mira de que se use de forma adecuada. Si está el protocolo es para que se utilice, no para que se vaya a ver cómo es que se funcionaba una vez que tuvieron errores los proyectos a la hora de desarrollarse. Invertir en un protocolo que defina códigos. ¿Qué es lo que decíamos el otro día, no? ¿Qué mejoro para la siguiente vez? ¿Sí? A lo mejor ya en este proyecto no la armé, pero en el que sigue, ¿qué le puedo mejorar? Porque yo creo que el protocolo no es dejarlo en versión 1, no. O sea, el protocolo va cambiando conforme Se va desarrollando. Yo no creo que exista ninguna firma, Sordo Magdaleno, Norman Foster, que no empezara una gestión de protocolo en B1. De hecho, hay una parte del protocolo que a mí me interesa mucho que se puede desarrollar, que son las mejores prácticas. Y las mejores prácticas no tienen que venir de dirección hacia abajo. Todos pueden contribuir a las mejores prácticas y puede ser, sí, un apartado de este documento que sí necesita vigilarse, pero si alguien hace una aportación, es escuchada, vigilada, autorizada y compartida con todo el equipo. Creo que es lo mejor porque eso logra estandarización, logra que los recursos se utilicen de forma eficiente y logra lo más importante, que es cumplir con el objetivo que te marcaste en el cronograma del proyecto. Sí, de acuerdo totalmente. ¿Alguien más? Yo diría, otro punto importante, algo que ya habíamos comentado, es saber organizar y definir roles. Y, o sea, esto va de la mano con tus alcances. Así el proyecto sea de... ¿Dónde inicias y dónde terminas? Ajá. Tú. Sí, así tengas un equipo de trabajo o no, si vayas a subcontratar, saber tus límites y si el proyecto, o sea nuevo o sea remodelación, ya está intervenido, o sea, poder definir esos alcances desde un inicio. No, y es que es importante, yo hablo del protocolo y ahí defines roles y responsabilidades de la organización. Pero cuando tienes un proyecto, hay roles y responsabilidades del proyecto. Y ahí es cuando a veces el dibujante se vuelve en coordinador BIM. Pero tienes otras... Sí, ya lo está revisando mi coordinador. Pero es importante tenerlo y que sea claro para el proyecto en el cual estás trabajando. Por ejemplo, a mí me toca mucho definir qué cosas me toca hacer a mí y qué cosas le toca hacer al contratista, porque trabajo mucho de la mano con los constructores. Es como de que, bueno, fulanito, tú te vas a aventar esto, yo solo voy a hacer esto, porque tenemos más proyectos adelante.
Entonces es un constante como ir viendo, como de, ya, o sea, ahorita a este punto yo ya sé definir qué cosas no están de mi mano. Como de que, ya. Sí. O las delego a alguien más. Que también es Hola. importante. No, perdón, solo quería agregar algo. Yo creo que también, así como dices, él va a hacer esto, defines, por ejemplo, quién es bueno para algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces, lamentablemente, o en México tenemos una cultura de que los proyectos se necesitan para ayer, ¿sí? Vamos con esa cultura donde, o sea, por más que tú quieras y decirle, oye, todos con tiempo para que salgan no, Arki, ya me urge, ¿sí? Se puede perder mucho tiempo en capacitar a fulanito porque quiero que él sea el bueno para hacer el proyecto en ciertas cositas en Sketch. Se te puede ir 2, 3 semanas porque lo estás capacitando específicamente para que aprenda una función o una herramienta. Entonces, se puede perder mucho tiempo. En cambio, si ya sabías que era fulanito era bueno en eso, lo pones a hacer eso en esto y a lo mejor esta otra persona que es más buena en AutoCAD, ok, le exportas y que vaya limpiando planos, ¿sí? E ir eficientando tu flujo de trabajo, ¿sí? Porque se puede perder, bueno, y aquí yo creo que no me dejarán mentir, ¿cuántas veces no hemos perdido tiempo en tratar de, pues sí, o sea, enseñar, capacitar a alguien que a lo mejor, yo lo veo mucho, las personas que van entrando conmigo, que, sí, Arki, yo me voy con usted y yo chambeo y... ¿Me enseña? ¿Me enseña? Es que yo quiero saber eso del blink. Sí, yo blink, ¿no? Abonando un poquito a eso, es decisión del despacho si tiene la oportunidad de capacitar a las personas. Eso sí, como lo decíamos al principio, si no tienes las habilidades técnicas para poder desarrollar el proyecto y dices, no, es que voy a contratar a alguien y le voy a enseñar, definitivamente es no. Porque no lo vas a lograr en esa situación. Claro. Bueno, hola, soy Elian. No me dejaron hablar. No me dejaron hablar. Bueno, pues un consejo que yo daría principalmente a alguien que yo me enfoco más como a los freelancers, que yo estoy empezando esta etapa y que me hubiera gustado que alguien me dijera, mira, pues es que haces esto y esto. Principalmente lo que más invertiría es aprender a vender tu proyecto. ¿Por qué? Porque a veces sale algún tema, algún problema en el proceso y tú a tu cliente tienes que satisfacer. Entonces, ¿cómo lo haces? Ok, hubo este problema, pero tú no lo haces ver como un problema, tú lo haces ver como de que es un potencial y que va a funcionar y que esto va a ir para alto, ¿no? Entonces, eso, o sea, aprender a vender tu proyecto, el anteproyecto, el proyecto ejecutivo y todo eso ya te lo sabes, ya sabes diseñar, ya sabes hacer todo. Entonces aquí lo importante es aprender a vender, aprender a convencer, porque la empatía ya la tienes. La empatía llegó desde el inicio, desde que hola, ¿cómo estás? Pero después de eso es convencerlo. Ya tienes a tu cliente, ya confío en ti, pero ¿qué sigue, no? O sea, sigue, ok, tu proyecto va a ser así, así, así. Y, o sea, emocionarlo, justo, o sea, como que van de la mano el tema de la empatía y pues ya decir, ¿no? De que, mira, iba a pasar esto y así, así, y después esto, y no nada más en tu proyecto, te va a ayudar a ti en cuestiones personales, o sea, ya entra como en un tema psicológico, ¿no? De que, ok, mira, va a funcionar así, así. Y abonando lo que dices, desarrollar y darte el tiempo para desarrollar un buen recurso de venta y no digas, mira, te voy a mostrar en WhatsApp, déjate lo mando, no, hay una presentación, invertir en eso es importantísimo porque te ayuda a venderte de forma adecuada. Y creo que va a ser interesante en una próxima charla de un sábado hablar de ¿Cómo vender un proyecto? ¿Cómo vender un proyecto o cómo ser freelance? Porque eso está muy bueno. Eso está muy bueno. Yo empecé como freelance. Creo que desde casi muy todos joven. empezamos. En pandemia muchos éramos freelance y es un tema interesantísimo que si después lo comentaremos para poder planear cuando hablar de ese tema. No, y que nunca termines de ser freelance. Puedes ser freelance ahorita, el día de mañana, te metes a alguna constructora porque
¿Te late? ¿Quieres un rato de trabajo de escritorio? ¿Quieres dejar de este estrés? Porque también ser freelance es un estrés. Es como yo lo digo, es una moneda al aire. No es un meme, es un grito de auxilio, ¿verdad? Ayuda, ya no quiero pagar. Ya no quiero dejar mi dinero en salarios. No, es cierto. No, un saludo a todos los que me ayudan. Ay, me hicieron perder el hilo de mi comentario. Que a veces somos freelance y luego nos metemos a trabajar en alguna empresa o nos integramos a un proyecto, se acaba el proyecto, volvemos a ser freelance y así, o sea, puede ser es que al final de cuentas es estatus continuo. Es un proceso de aprendizaje el ser freelance, entonces siempre estás en un proceso de aprendizaje en algún punto. Y la ventaja de aprender mucho es que volteas a ver atrás y dices, ay, ¿cómo olvidar cuando me vendía así? Y ahorita ya ni de chiste me vendería así. Hay muchos temas bien interesantes de ser un freelance y quien decide serlo y quien ya no quiere serlo. Y lo hablaremos en algún sábado. ¿Cómo se ve el proyecto? Jonathan. Diana lo decía, ¿no? Enamorar al cliente. Sí. Pues es que básicamente de ahí de todo. Hola, guapo. Tiene mucho por aquí. ¿Dónde nos reunimos? Cada semana. Por cierto, paréntesis, estamos buscando un nuevo lugar, ¿no? Sí, ya estamos buscando un nuevo lugar. Digo, por ahora está cómodo. Pero sí estamos buscando un nuevo lugar. El corporativo de Mike. Si saben de un sitio donde podamos grabar y reunirnos, estamos buscando. Abiertos a recomendación. ¿Faltaba qué más? Jonathan. Mi recomendación es, aunque quizás no deberíamos, pero por cultura es aprender de los errores, porque pues lo mejor sería meterte a un curso que te enseñe, digamos, administración para no cometer los errores administrativos, de trato con el cliente para pues saber cómo tratar con el cliente. O sea, lo ideal sería aprenderlo de alguien más que ya sabe para no cometer los errores, pero aún así, por mucho que vayas y aprendas en cursos, lo que sea, siempre va a haber errores. Entonces yo para eso tengo muy definido en mi cotización un apartado de notas, en donde ese es como este letrerito del baño del bar, que vas y de repente dice, no orinar fuera de la taza. Y dices, alguien tuvo que haberlo hecho para que pusieran ese letrero. Entonces, lo mismo yo tengo en mi cotización. Como el meme de quién fue el güey. ¿Quién fue el pendejo? Entonces, no asomar la maceta para ir por la ventana. Ajá. O sea, alguien tuvo que haberlo hecho para tener ese letrero ahí específicamente. No escurrir el atún en el lavabo del gym. Ajá. Alguien tuvo que haberlo hecho. Sí, o sea, alguien tuvo que haberlo hecho para que estuviera ese letrero literalmente ahí. Entonces, yo tengo un apartado de notas en donde cada cosa que me ha afectado en algún proyecto lo anoto directamente ahí. ¿Para qué? Para prevenir que vuelva a pasar. Entonces, si aprendemos ese tipo de cosas y lo desarrollamos y creamos estrategias, pues evitas, no que totalmente no te vuelva a pasar, pero que en la medida de lo posible no te vuelva a pasar. Y entonces así vas aprendiendo y vas creciendo y desarrollando. Hacer un listado de errores. Si tienen errores que hayan sucedido a la hora de iniciar un proyecto, mándenlos, coméntenlos, coméntenlos, eso sería interesante. Estaría muy Leer bien. y aprender de los errores de los demás también. Vamos a hacer un post de Facebook. Sí, que cada quien comente su historia de terror y la leemos aquí, la aunque sea un comentamos. comentario anónimo, ya ves que ahora Sí, se puede sí. hacer comentarios anónimos. Escuchamos, no juzgamos. Sí, aplicamos el O sea, los vamos a juzgar poquito, ¿no? pero es para el bien. Sí, o sea, los analizaremos aquí y Escucho y juzgo. Ajá. Ahí medio jugamos con la historia, pero pues también podemos desarrollar estrategias en base a eso, en base a la experiencia que ya tenemos. Así es, y creo que la más importante, vengan a la comunidad, compartan sus conocimientos, es totalmente gratis. Y definitivamente para aquellos que hasta este momento nos siguen escuchando y posiblemente viendo, nos vemos en la próxima grabación. Gracias a todos los que asistieron en esta, a los que vinieron por primera vez. Les agradecemos mucho su participación. Esperamos verlos en próximas y futuras reuniones y ediciones. Yo quiero agregar uno antes de irnos.
me llegó aquí a la cabeza. La inspiración. Que es muy importante. Siempre mantengan un contacto continuo con el cliente de lo que hacen. Por ejemplo, es importantísimo tener como un portal client, como un portal de cliente. Así sea un sheet que ellos es un sheet, por ejemplo el mío es un sheet, que ellos vayan viendo avances de cómo van. Por ejemplo, proyecto fulanito de tal, work in progress, una porción de cuánto va trabajando, y hasta puedes tener un anexo. Por ejemplo, yo tengo una carpeta que abro para cada proyecto donde voy subiendo avances. Ya. Entonces el cliente entra ahí y dice, mira, aquí están los avances, a ver, deja el pico ahí. Pero Sí, eso sería más como... Sí, o sea, no es prácticas arranque en de el proyecto, desarrollo pero del Sí, en el proyecto. desarrollo Ajá. del proyecto. No, pero está bien. Lo que sí o es sea, que, iniciando el proyecto, hay que dejarle en claro al cliente que vamos a tener continua comunicación Ujú. y que por favor contéstame los mensajes. Sí, que no se sienta... No me desvíes la llamada. No importa que no me hayas pagado, pero contéstame. No siempre es para cobrar. Quiero decirte cómo vamos. No te Sí. estoy cobrando en cada llamada. Sí, yo Ya creo que si al es final algo me bien. permites decir si ya te hago la cotización, es otra cosa. Esa, y el Arqui otra vez quiere material. Ya te puedo enviar la factura de cómo vamos. Pues alguien más ¿Listo? despida porque... Ay, te interrumpí. No Discúlpame, importa. discúlpame. No, pues ahora te toca despedirle. Ahora me toca describir. Ah, no. Suscríbanse. Llegando a los 200 suscriptores hay regalos. falta poco. Nos vemos. Falta poco. Hasta la próxima. Bye.